Libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo número 12 y versículo número 13. Y del capítulo 2 vamos a leer el verso número 3 en adelante. Amén. Amén. Para poderle contar mi testimonio, me gusta siempre usar la palabra. Yo creo que es más efectivo. Si podemos tomar la palabra y luego lo que sucedió en nuestras vidas, puede ser mucho más edificante para todos los que nos puedan escuchar. Amén. Libro de Eclesiastés, entonces, capítulo 1, versículo o verso número 12. Quiero que se coloque sobre sus pies. Colóquese por favor sobre sus pies y vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el verso 12: yo el predicador, ¿quién? Salomón. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Verso 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Capítulo 2, verso 3 dice la Escritura: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con la retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y de jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, y ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi faena. ¿En qué? Esta fue toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Que el Señor añada bendición a la palabra que hemos leído. Puede sentarse. La Escritura en este libro completo, usted se va a dar cuenta que fue un libro escrito ¿por quién? Por Salomón. Dice la Escritura que Salomón era hijo de David, concebido de aquella mujer Betsabé con la cual David había pecado. Ahora, dice la Escritura también que este hombre fue el tercer rey de Israel, y nos relata la Escritura que Salomón tuvo adquisiciones por doquier, tuvo una vida próspera, tuvo una vida de muchos éxitos en el ámbito secular. Pero Salomón tenía un problema. A pesar de todas aquellas cosas que secularmente él había alcanzado, él había logrado en la vida, Salomón se encuentra en el libro de Eclesiastés relatando un tremendo problema que él tenía.
Y aquel problema que tenía Salomón, si miramos la sociedad, si miramos nuestro mundo en este tiempo, nos vamos a dar cuenta que el mismo problema que tenía Salomón es el mismo problema que hoy tiene la humanidad, que hoy tienen los niños, que hoy tienen los adolescentes, que hoy tienen los jóvenes, que hoy tienen los adultos, que hoy tienen las personas de tercera edad. ¿Cuál era ese problema? Un vacío existencial. ¿Aló? ¿Qué tenía Salomón? Un vacío. Ahora yo quiero que usted se pregunte, ¿qué tenía usted antes de llegar a Cristo? ¿Qué lo trajo a los pies de Cristo? El mismo vacío. Amén. Ahora me preocupa cuando veo la iglesia en este tiempo y podemos ver que aún en cristianos, en personas que frecuentan la iglesia, que cargan la Biblia, que proclaman promesas, aún en muchos de ellos encontramos el mismo vacío existencial. Amén. ¿Qué tal si mira el que está a su lado y le pregunta, ¿será que tú tienes ese vacío? ¿Será que en tu familia hay gente que tiene ese vacío? ¿Aló? ¿Aló? Ahora nos vamos a encontrar en este libro completo, en el libro de Eclesiastés, a un rey con todas las riquezas, a un rey con todas las posesiones, a un rey con toda la sabiduría, pero reconociendo algo me falta. Yo he creído, estoy convencida que el ser humano tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Cristo. Y si ese vacío tiene la forma de Cristo, yo vine a decirle, solo Cristo puede llenar el vacío que hay en tu corazón. No podrás encontrar en otro lado lo que Cristo quiere darte. No podrás llenar el vacío de tu corazón con otra cosa, porque ese vacío tiene la forma de Cristo. Solo Cristo cabe ahí. Aleluya. Salomón, para llenar el vacío de su corazón, hizo algunas cosas. Si tú notas, el vacío del corazón de Salomón viene desde su hogar, porque fue concebido en un hogar mal formado. Porque Betsabé no era la mujer que le correspondía a David. Ya usted sabe la historia. Y el vacío de Salomón empieza a formarse desde su niñez. Ahora, en la edad adulta, cuando ya tenía la posibilidad o la forma de alcanzar ciertas cosas, y en toda su vida Salomón trata de llenar ese vacío. Y yo quiero mostrarle de una manera especial y corta de qué manera Salomón trató de llenar el vacío de su corazón. Lo primero que Salomón hace para llenar el vacío de su corazón lo va a encontrar en el verso número 17. Dice la escritura: y dediqué mi corazón a conocer ¿qué? La sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era ¿qué? Aflicción de espíritu. Ahora bien, lo primero que Salomón hace para llenar el vacío de su corazón es tratar por todos los medios de alcanzar sabiduría. Y no alcanzaba o no buscaba solo sabiduría de Dios, sino que él trató con sus recursos de buscar sabiduría humana. Hoy en día encontramos gente que trata de llenar el vacío de su corazón con los conocimientos intelectuales, y hay gente que cree que entre más estudie, que entre más títulos tengamos colgados en una pared, podemos ser mejores seres humanos. Eso es falso. Ahora, no le voy a decir no estudie, no, jamás. Capacítese si está en su posibilidad, haga los esfuerzos que usted pueda por capacitarse, pero si usted y
y yo miramos cómo está la educación en nuestros tiempos, nos vamos a dar cuenta que el mismo Satanás ha metido su mano dentro de las universidades, dentro de los colegios, para desviar, para destruir, para menoscabar los principios de la Escritura. En los colegios enseñan que nacimos del mono. Yo no sé el profesor que enseñe eso, pero si la abuelita de él es chita, la mía no. ¿Aló? Vemos en los colegios enseñándole a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que tengan relaciones sexuales sanas, que se protejan, les regalan preservativos. Que están fomentando la misma educación, que es lo que está transmitiendo, enseñándole al hombre y a la mujer que desde temprana edad pueden y deben fornicar. ¿Aló? Las universidades, llegan los buenos cristianos, ¿y qué terminan siendo? La gran mayoría. Salomón intentó llenar el vacío de su corazón. Tú puedes adquirir conocimiento todo el que tú quieras, pero eso no te va a servir. Podrás ser un muerto con conocimiento, porque si no tienes a Cristo, estás muerto. Salomón intentó llenar el vacío de su corazón con sabiduría. ¿Le sirvió de algo? No. A los amigos que nos están escuchando y que pueden tener muchos títulos colgados en la pared, pero si no tienes a Cristo, déjame decirte que a mí tus títulos no me sorprenden. No me sorprenden tus títulos. A mí me sorprende un hombre o una mujer que por más títulos que tenga, lo principal en el corazón de él sea Cristo. Amén, amén, y a su nombre. Quiso también Salomón llenar el vacío de su corazón con las posesiones. Del versículo número 5 al versículo número 7 del capítulo 2, usted va a encontrar cómo Salomón empieza a relatar que él se engrandeció, hizo huertos, jardines, adquirió posiciones materiales, compró fincas, compró casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted no se ha encontrado con gente que cree que entre más tiene, más es? ¿Aló? Y me voy a comprar el mejor carro porque eso me va a traer satisfacción. Y me voy a comprar la mejor finca porque eso me va a traer satisfacción. ¿Qué nos ganamos con ganarnos el mundo entero si perdemos nuestras almas? Salomón iba adquiriendo posiciones, pero a medida que él iba adquiriendo propiedades, el vacío del corazón se hacía más grande, y él terminaba diciendo: pero al fin de esta faena llegué a entender que esto también era ¿qué? Vanidad y aflicción de ¿qué? De espíritu. ¿Aló? Ahora dice Salomón que también intentó llenar el vacío de su corazón con el vino. Versículo 3 dice, y mira lo que dice la escritura: y propuse en mi corazón agasajar mi carne ¿con qué? Con vino, y que anduviere en mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en los cuales se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Escuche, yo no sé si a usted le pasó, si hizo lo mismo, si los que nos están oyendo a través del internet, viendo a través del internet y oyéndonos a través de la emisora, estén haciendo estas cosas. Pero Salomón dice que él propuso en su carne agasajarla ¿con qué? Con vino. Yo llegué a ser alcohólica, hermano. Yo llegué a consumir tanto licor, y yo creía que cuando yo consumía licor en
el momento que estaba consumiendo licor se me iban a olvidar las penas. Y hay gente que dice: yo bebo para olvidar las penas, yo bebo para ahogar las penas, y resulta que todas saben nadar. ¿Aló? ¿Aló? Salomón lo hizo. Si a Salomón le pasó, a usted le pasa. Si a mí me pasa, a usted le pasa. Y dice la escritura que también este hombre intentó llenar el vacío de su corazón con el dinero. En el versículo 8 dice que él amontonó plata y oro y tesoros de reyes. Amén. Él acumulaba no solamente propiedades, sino que también acumulaba dinero. A mí me preocupa a los cristianos de hoy en día, porque no queremos sino plata. La mayoría de cristianos, cuando escuchamos un mensaje de prosperidad, amén, aleluya, gloria a Dios. Dígame que no. Dígame que no. Hoy en día el evangelio se está desenfocando, la gente se está desenfocando. Dios nos quiere bendecir, amén. Dios nos quiere prosperar, amén. Pero antes de esa prosperidad, Dios va a venir a tratar con nosotros. Dios va a venir a limpiarnos. Dios va a venir a santificarnos. Salomón adquiría y adquiría y adquiría dinero, plata, tesoros de reyes, dice la escritura. Pero este hombre terminaba diciendo: pero esto también era vanidad y aflicción de espíritu. Usted que se preocupa por adquirir tesoros en la tierra, el día que usted se muera, ¿quién se va a gastar lo que usted ha acumulado? El día que usted se muera, ¿quién se va a quedar con sus riquezas? Jesús dijo claramente: no se hagan tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen. Hágase tesoros en el cielo, porque donde esté su corazón, allí también va a estar su tesoro. Salomón tenía su corazón en las riquezas, pero ¿le sirvieron? ¿Aló? No le sirvieron. No le sirvieron. Hoy en día uno ve pastores que van a predicar por plata. Hermano, lo invito a predicar a mi iglesia. ¿Y cuánto hay? Un día un pastor lo invitamos a la congregación y me dijo: ¿cómo quiere el servicio? ¿Con unción o sin unción? ¿Con milagros o sin milagros? Sin milagros no le cuesta mucho, con milagros la ofrenda es más alta. No se ría, que es verdad. Es verdad. Ahora, Salomón trata de llenar el vacío de su corazón agasajando su carne. En el versículo número 10, mire lo que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue la parte de toda mi faena. Cuando él dice: propuse, no negué a mis ojos ninguna cosa, está hablando de los pecados sexuales. Está hablando de darle gusto a su carne, de darle rienda suelta a su carne. Ahora hay algo que me preocupa a mí en la juventud y en muchos cristianos de hoy en día, que para llenar el vacío de su corazón cree que se va a llenar con el amor que otra persona le va a dar, con el contacto que pueda tener con la piel de otra persona.
Hay personas que desde niños, como en el caso mío, empezaron a crecer y no tuvieron amor de nadie. Entonces viene cualquier hombre o cualquier mujer y le muestra un panorama diferente a lo que él ha vivido, y entonces con facilidad entrega su cuerpo para poder recibir un poco de ese amor que cree que va a venir de ese lado. Salomón dice que él propuso agasajar su carne a ver si así podía salir de aquel problema tan tremendo que tenía. ¿Sabe por qué los pecados de adulterio? Porque el hombre o la mujer que se casó con esa persona esperando que esa persona le diera amor, no recibió, no pudo llenar el vacío de su corazón. Entonces, como vio que ese no era Cristo, porque la persona que está a su lado, sea esposo, hijos, hermanos, familiar, lo que usted quiera, no va a poder darle lo que Cristo, lo que solo Cristo puede darle. El verdadero amor primero viene de Dios, luego Dios lo manifiesta al hombre. Pero si usted no recibe ese primer amor, ese verdadero amor de Cristo, lo que la persona te dé es insuficiente. Entonces el hombre, esa mujer o ese hombre no le pudo llenar el vacío y va y busca otro, y este tampoco pudo y va y busca otro. Y lo mismo sucede con la fornicación, lo mismo sucede con el homosexualismo, lo mismo sucede con el lesbianismo, porque buscan el afecto en una persona, y el hombre no podrá llenar nunca el vacío del corazón de otro hombre. Eso solo lo puede hacer Cristo. Eso solo lo puede hacer el que murió por ti en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios es amor, y ese amor se manifestó a los hombres a través de un hombre llamado Jesucristo, y solo en Él se encuentra el verdadero amor que viene del cielo. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, ¿por qué se causan los vacíos? Yo quiero que usted piense un poquito. ¿Por qué se causan los vacíos? Quiero que piense por qué se causó el vacío en su corazón. Medite un momento cuál fue la consecuencia de que trajo aquel vacío existencial a la vida de Salomón. Como Salomón y como usted, yo también tenía un vacío. Todo tiene una raíz, todo tiene un porqué, hay una causa-efecto. Amén. Todo tiene un porqué. Usted no se le causó el vacío en su corazón porque a usted le plació por deporte. A Salomón no se le causó por deporte, a Esmeralda no se le causó por deporte, a Salomón fue por el problema o por la forma en que él fue concebido. A mí se me causó a la edad de 3 años. Le voy a repetir algunas cosas que quizás usted ya escuchó, pero se las voy a repetir. A mí se me causó a la edad de 3 años. Cuando tenía 3 años de edad, mi padre le dijo a mi mamá: esa niña y yo no podemos estar en la misma casa. Él creía que yo no era su hija. Él estaba convencido de que yo no era su hija. Si era así o no era así, no era mi culpa. Yo no pedí nacer. Pero a la edad de 3 años mi padre le dice a mi mamá: escoge entre esa niña y yo. Y mi madre lo escogió a él. Mi madre tenía una cantidad de hijos, un hijo por año el embarazo. Ella salía de su embarazo, inmediatamente quedaba otra vez embarazada, porque mi padre era uno de esos hombres machistas y muy promiscuo. Entonces en mi casa era de la siguiente manera: mi padre embarazaba a mi mamá, cuando la embarazaba se iba, luego que ella tenía su hijo, él volvía, la embarazaba y volvía y se iba. Pero fuera de eso, mi mamá le ayudó a levantar 2 hijos de él.
Entonces mi mamá tenía sus propios hijos y los hijos de mi papá. Mi madre por aquello decide que se queda con él, porque era una mujer de campo. Recuerdo que la única persona que dijo, yo me hago cargo de esa niña, fue mi abuelo. Porque fuera de que decía que no era hija de mi padre, tenía una enfermedad en mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba lleno de granos. Entonces, si alguien se hacía cargo de mí, implicaba cargar también con una enfermedad. Y los médicos no sabían, no daban razón el porqué de aquella enfermedad. Me voy a vivir con mi abuelo, y mi abuelo me levantó a su imagen y semejanza, hermano. Yo me vestía como él, caminaba como él, hablaba como él. Yo recuerdo que él un día hizo una apuesta con un amigo y se cortó su cabello, se lo quitó con una cuchilla de esas minoras en una borrachera. Y esa noche yo le dije, yo también. Y él no me dejó, pero cuando llegué a mi casa cogí las cuchillas de él y yo misma me quité parte de mi cabello. Cuando me vieron con toda esta parte sin cabello, entonces no le dio otro remedio que quitarme todo el cabello. Lo que él hacía, yo lo hacía. Duré con mi abuelo 8 años. Pero en el transcurso de esos 8 años, esto es algo que no había dicho. Lo voy a decir por lo que escuché esta mañana en la emisora. En el transcurso de los 3 a los 8 años, viviendo con mi abuelo en la casa de mi abuelo, todas las noches mi abuelo, antes de yo dormirme, él me tenía que hacer dormir, porque si yo no me dormía, porque había un miedo en mí. Y solo esta mañana entendí el porqué de ese miedo. Era que cuando mi abuelo me dejaba en la cama, tarde de la noche alguien llegaba. Todas las noches era lo mismo. Todas las noches alguien llegaba y abusaba de mí, pero no era un hombre, era una mujer. Y todas las noches era lo mismo. Y todas las noches sucedía lo mismo. Yo recuerdo que aquella persona me decía que si yo le decía a mi abuelo, entonces me iban a echar de ese lugar. Y yo no quería perder a mi abuelo, yo no quería salir de ese lugar, porque era la única persona que me quería. Era la única persona que cuidaba de mí. Y lo más terrible de todo esto, mi hermano, era que aquella persona era mi tía, pero a la vez era mi hermana. Porque mi mamá tiene que casarse a la edad de 14 años con mi padre. Porque mi abuela y mi padre sostenían una relación. Y para encubrir aquella relación, los dos decidieron que mi madre tenía que casarse con él. De aquella relación nace esta persona. Mi mamá en su adolescencia, cuando ella se casa, ella piensa que se casaba para lavarle la ropa a mi padre. Fueron transcurriendo los años
Mi padre llevaba esa, ¿sabe una cosa? Como decía el joven esta mañana, esto no lo sabe nadie, no lo sabía nadie, pero yo sé que va a ser un secreto que va a quedar entre nosotros. ¿Cierto que sí? Esto no va a salir de ustedes y yo, de los que nos están oyendo por la radio y de los que nos están viendo por internet. Mi abuela y mi padre sostienen esa relación hasta muchos años. Incluso en la familia solo se dieron cuenta hace 2 años, yo hace tiempo que Dios me permitió, cuando conocí al Señor, de enterarme de estas cosas, pero en mi familia hace aproximadamente, lo de mi familia, 3 años más o menos. Cuando a la edad de 8 años muere mi abuelo, el vacío en mi corazón era tan grande, mi hermano, que por lo que sucedió con esta persona, yo empecé a detestar a todo mundo. Muere mi abuelo. Ahora, había un conflicto tan grande en mi corazón. Mi padre lo odiaba. Cojo odio en mi corazón con las personas que mataron a mi abuelo y con todas las mujeres en general. O sea, yo tenía resentimiento en mi corazón contra mi padre, contra los hombres, porque mi padre era hombre, los que mataron a mi abuelo era hombre, pero también tomo resentimiento en mi corazón de una manera tan terrible hacia las mujeres. Y me levanté sola. Cuando muere mi abuelo, decido que un día iba a matar a todos los que me habían hecho daño. Y yo creía que los que me habían hecho daño era todo el mundo. Allí estaba envuelto todo el mundo. Cuando mi abuelo muere, yo intento suicidarme. Y en el lugar donde vivíamos había un abismo. Y recuerdo que enterramos a mi abuelo, y unos días después del sepelio de mi abuelo, llego a aquel abismo y me lanzo por ese abismo. Y mientras iba descendiendo por ese abismo, mi alivio era: aquí terminó todo, esto se acabó. Pero Dios lo tiene, cuando Dios lo tiene a uno para algo, Él lo guarda. Mi hermano, no pude lograr lo que quería. Yo peleaba constantemente con Dios. Si usted mira a todas las personas que contamos esta clase de cosas, que nos han sucedido esta clase de cosas, siempre es: Dios no existe, Dios no es real, porque si Dios existiera, no hubiera permitido que alguien como yo sufriera tanto como sufrió en la vida. Y yo le decía al Señor, después de haber intentado suicidarme, me paré en el mismo abismo, y yo le decía: si tú eres Dios, ven y pelea conmigo. Gloria a Dios. Siempre he dicho que Él no escucha las oraciones del injusto, sino las oraciones del justo. Es la oración del justo la que puede mucho, porque si no, cuando usted y yo abrimos la boca a hablar sandeces, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos usted y yo. Gloria a Dios por su misericordia, porque nuevas y grandes son sus misericordias cada mañana, y Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Llegué a la ciudad de Medellín. Yo vivía en un municipio llamado Cañas Gordas. Allí nací. Allí me levanté al lado de mi abuelo. Cuando él muere, me tengo que venir porque, por un lado, mi familia o la familia de mi abuelo no me quería. Allí estaba aquella persona que me había hecho daño.
me vengo de ese pueblo a la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, hermano, hay una amiga mía que dice que aguanté más hambre que un piojo en una peluca. ¿Usted se imagina un piojo en una peluca? Aguanté hambre, hermano, la que usted quiera. Dormí en las calles, comí en las calles. El plato, cuando había que comer, el manjar más exquisito era plátano cocinado con sal en la mañana, al almuerzo plátano cocinado con sal y en la tarde sal con plátano cocinado. Así variaba un poquito el menú. En ese medio, en esas calles, tuve que aprender a robar para poderme sostener. Aprendí a robar, aprendí a manejar armas, empecé a contactarme, o el mismo diablo empezó a contactarme con gente de bandas de los populares, de Manrique, de Castilla, de San Javier, del barrio Pablo Escobar, etcétera. Empecé a hacer conexiones entre aquellos grupos que se movían con fuerza en aquel lugar, y yo un día dije, al verlos a ellos que manejaban buenas armas, que tenían buena plata, que tenían sus motos, yo dije, yo un día voy a ser mejor que ellos. Y me tracé esa meta. En esos ires y venires de la vida conocí a alguien que era familiar mío, pero yo no sabía dónde estaba ni quién era. Y era un hombre llamado Ronald, que era el jefe de la banda La Terraza en la ciudad de Medellín. Cuando yo me contacto con él, nos presentamos, nos decimos los nombres, los apellidos, y él me dice, yo también soy de esa familia, ¿será que somos familiares? Y empezamos a a citarnos a la familia, y me dice, si tú y yo somos primos, como tú eres mi prima, entonces tienes que estar al lado mío. Yo te voy a defender, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, yo te voy a llevar a que salgas adelante en la vida. Y yo, wow, aquí fue. En la ciudad de Medellín, en los años 80, 90, usted mejor que yo sabe que fue una época bastante violenta en la ciudad de Medellín. En cada barrio, por barrio, habían casi 2 bandas. Y era tan tremendo la época de la violencia en Medellín, que esta era un sector, y aquí se dividía un sector, por decir, por una quebrada, le llaman ustedes, ¿cómo le llaman? Caños, arroyos, como usted le llame. Y al otro lado se levantaba otra banda. Y esta gente de acá no podía pasar a esta cuadra, fuera hombre, mujer o niño, porque el que pasase de acá a acá lo mataban. Y en cualquier momento, por deporte, esta banda de acá cogía a plomo a la banda siguiente. Y veíamos jovencitos de la edad de 12 años muertos, tirados en la calle. Y esta banda de acá lograba exterminar esta. Entonces esta banda tomaba posesión de este territorio. Y así íbamos haciendo hasta que íbamos limpiando los barrios. Íbamos quedando como jefes en un solo barrio, una sola banda. Fui bien instruida por aquel hombre. En esta vida, hermano, entre más malo sea usted, mejor. Y aquel primo mío, yo recuerdo que cuando me vio la tenacidad que tenía para hacer lo que me colocasen a hacer, él dijo, a esta hay que bautizarla. A esta no le queda otra chapa mejor que la mala. Llegó un momento que una de esas bandas, nosotros mismos matamos al que estaba liderando esa banda para poder quedar como jefe de aquella banda. 47 personas, 45 hombres, 2 mujeres. Usted se preguntará, ¿y cómo puede una mujer
manejar hombres. Yo le doy gracias a Dios que usted no me conoció en ese tiempo, porque como me están mirando ustedes, ninguno quedaría vivo. No me vestía como una mujer, yo llevaba una doble vida, porque en mi casa me presentaba de una manera diferente y en el lugar donde estaba el centro de operaciones me presentaba de otra manera. Yo me mutilaba como él, así, exacto, de esa manera. Me ponía jeans, zapatos de hombre, camisa de hombre. Yo no me preocupaba por mi aspecto físico. No me preocupaba porque en medio de esa gente me vieran como una mujer. Por lo tanto, mi vestimenta con ellos era de hombre. Entonces no me tenían precisamente como una mujer. ¿Ya me estoy dando a entender? ¿Sí me hice entender? A mí no me quería, hermano, ni el perro en la casa. En esos ires y venires de la vida, aquí en la ciudad de Medellín, mi padre un día se va de la casa y yo decidí irme a vivir con mi madre y mis hermanos. Y en mi casa no mandaba nadie más que yo. Cuando mi padre intentaba volver a la casa, yo le decía, mi mamá me decía, tu papá quiere volver a la casa. Y yo, claro, tráelo. Porque era la forma en que yo veía de matarlo más fácil. A la edad de 15 años, con mi abuelo, desde la edad de 3 años hasta la edad de 8 años, aprendí a tomar licor, a consumir licor, porque mientras él estaba sentado con sus amigos como ganadero haciendo negocios, siempre estaba el licor de por medio y yo estaba sentada con él. Yo tomaba lo que él tomaba, aprendí a fumar, aprendí a tomar. Cuando salgo de donde mi abuelo, en las calles seguí tomando licor, seguí consumiendo licor, empecé a vender drogas. Cuando tengo la edad de 15 años, que me convierto en el jefe de aquella banda, pero también alcohólica, yo dije, voy a matar a mi padre. Hasta aquí llegó. Este es el tiempo de cobrar venganza con los que me han hecho daño. Mi hermano, un día fui a matar a mi padre. Pero cada que yo iba a matar a este bendito hombre, yo lo veía solo. Y cuando sacaba mi arma y levantaba la cabeza para matarlo, aquel hombre estaba rodeado de gente vestida de ropas blancas. Y yo no entendía ese tiempo qué era lo que sucedía. Pero después de conocer al Señor, entendí que eran los ángeles de Dios guardándole la vida a aquel hombre para que yo no fuese a hacerle daño. 16 años más o menos, algo que tampoco había contado, me empecé a interesar en un hombre. 16, 17 años. Y empecé a interesarme en ese hombre. Y mi hermana, la mayor, también empezó a interesarse en otro joven. Y empezamos con aquel joven, o con aquella persona, era un poco mayor que yo, con aquella persona a entablar una relación sentimental. Cuando un día alguien me dice, tú no puedes tener nada con ese hombre. Y yo le dije, yo hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me manda. Yo tomo a quien quiero y dejo a quien quiero, a mí nadie me va a decir qué debo de hacer. Y simultáneamente a mi hermana también le dijeron lo mismo. Tú no puedes tener una relación sentimental con ese hombre. Y en la insistencia de aquella persona de decirle a mi hermana, tú no puedes tener una relación con ese hombre, yo le dije, ¿y por qué ella no puede tener una relación? Si yo lo apruebo, no hay quien lo desapruebe. Y esta persona me dijo, es que son hermanos.
Cuando volteó a mirarme me dijo a mí también: es que son hermanos. Éramos hijos todos del mismo Padre. Y yo como padres no sabemos el daño que producimos a nuestros hijos. Hay muchos que desde la niñez el mismo Satanás los ha usado para dañar a otros. A veces usted y yo juzgamos con ligereza. A veces usted y yo, cuando vemos una persona en el homosexualismo, o cuando vemos a alguien en determinada situación en la vida, se nos es muy fácil juzgar y señalar. Y en vez de presentarle la solución a la persona del problema en el cual está, nos ponemos a señalar con el dedo acusador. Pero no sabemos, hermano, que hay gente que está ahí no porque quiere, sino porque otros desde su niñez o desde antes de haber sido concebidos marcaron su vida. Es muy fácil señalar. Es muy fácil cuando ves al indigente en la calle. Es muy fácil cuando ves la prostituta vendiendo su cuerpo, juzgar lo que tú no sabes. Eso es muy fácil, quizás porque tú no lo has vivido. ¿Qué tal si te pusieses en los zapatos de ese que está pasando el problema y en vez de juzgarlo vas y le presentas el evangelio? ¿Qué tal si en vez de cuestionar la prostituta o de cuestionar al homosexual, vas y le dices que hay un Cristo que está dispuesto a perdonarlo? Vas y le dices que hay un Cristo que, a pesar de que él está viviendo en ese pecado, hace más de 2000 años murió por él. Dijeron: no puedes tener nada con esa persona, porque esa persona es tu hermano. Cuando yo me puse a indagar cuántos hijos tenía mi padre, cuando llegué a la cuenta de 18 la perdí. No quise averiguar más. Hermano, amigo que nos está oyendo, Dios estableció un nombre para una mujer. No estableció ni dos ni tres, estableció un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Satanás hoy ha tomado la modalidad también del divorcio para regar hijos por todos lados. Hijos que se levantan sin padres, hijos que se levantan sin madre, solamente porque hay hombres y mujeres insensatos que no han entendido cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Se sigue haciendo más grande el vacío de mi corazón. Me refugio más en el alcohol. Ahora decido que hay una manera de acabar con muchos. Levantamos un laboratorio de coca, sembramos coca
y empezamos a procesarla y a sacarla. No solamente la fabricaba. Si la gente que me está escuchando supiera de qué es hecha la coca, no la consumirían. Eso lleva cal, lleva cemento, lleva gasolina, lleva polvo de adobe. Yo vi morir gente de sobredosis. Es más, me complacía viendo cómo la gente que yo le daba esa droga moría. Habían días en mi vida, hermano, en que yo no descansaba hasta que yo no sabía que por culpa mía alguien había muerto. Cuando veía a una madre llorando, yo me gozaba. Cuando veía a un padre llorando por sus hijos, yo me gozaba. Porque nadie había sufrido por mí en la vida. Y si yo veía sufrir a alguien, eso traía satisfacción a mi vida. Porque Satanás había cauterizado de tal manera mi conciencia que lo único que tenía paz era cuando veía que alguien podía compartir el dolor que yo estaba sufriendo. Hoy no lloro de dolor, hoy lloro de satisfacción de ver que un Cristo murió por mí y que cambió la historia. Un Cristo murió por mí y que lo que antes yo producía dolor, con lo que antes esta vida producía dolor, ahora Dios la está usando para traer satisfacción a los corazones de los jóvenes, de las madres, de los niños. Recuerdo que un día había un joven que estábamos buscando hacía mucho tiempo para matarlo. Y el joven empezó a huir. Pero un día se dio cuenta dónde yo estaba y que prácticamente estaba desprotegida, y él pensó, ahora gloria a Dios es cristiano. Pero en ese tiempo él pensó, la única manera de yo quitarme este peligro de encima es matarla primero antes de que ella me mate. Llegó a un lugar donde estábamos, y en aquel lugar el joven temblando, porque era un buen joven, era un joven de su casa, con un arma en la mano. Pienso yo que era primera vez en su vida que tenía un arma, y el joven temblando me dijo, yo lo siento, pero yo la tengo que matar porque si no usted me mata a mí. No sé qué manera, pero era experta en artes marciales. Le quito el arma a aquel joven y estábamos en un tercer piso, y yo le digo, tienes 3 minutos para que te escapes de aquí, porque si no yo sí te voy a matar. Pero yo estaba en la única salida que había para que él saliera. Y recuerdo que aquel varón, aquel jovencito, cuando yo empecé a contar 1, 2, y cuando iban 2, él se tiró de ese tercer piso. Se quebró sus piecitos, sus manitos, pero como pudieron, huyeron con él. Había una posesión tan demoníaca en mi vida, hermano, que no me importaba si fuese mi mamá o no. Al que me tocase matar, lo mataba. Un día alguien desde un 4º piso me tiró una roca de este porte y cayó a este lado de mi cabeza. Quedé inconsciente por más de 15 días y perdí la memoria aproximadamente por 6, 7 meses, algo así. Cuando yo recupero mi memoria, me dicen,
¿Qué había sucedido? Recupero mi memoria, voy a buscar a las personas que habían hecho eso. Como usted entenderá, ya no estaban. Pero con el grupo de personas que tenía, movimos cielo y tierra hasta que lo encontramos. Y hice lo mismo con él. Lo que él hizo conmigo, yo lo hice con él, con la diferencia de que él no vivió. A la edad de 18 años, más o menos, me toca huir de la ciudad de Medellín. 16 años, algo así. Me toca huir de la ciudad de Medellín porque se hizo un asalto. Y me fui a esconder a una selva que quedaba 6 horas a caballo de donde había civilización. Y en esa selva había una casita donde yo fui a esconderme. Y habían unos seres en la tierra que yo odiaba más que mi padre y que aquella mujer que le dije, y eran los evangélicos. Porque todo evangélico que le predicaba a la gente que andaba conmigo se convertían los más malos. Cambiaban la pistola, cambiaban las armas por una Biblia. Y yo fui cogiéndole odio a aquellas personas. Y estando allá en esa selva, ¿quién cree que llegó? Los evangélicos. Y yo miraba para todos lados y decía, pero aquí no hay a quien convertir. ¿A quién le van a predicar? A los pájaros, a los animales. Amén. Dios los había mandado por mí. Donde usted se meta, amigo que nos está escuchando, si Dios tiene un propósito con usted, donde usted se meta, allí Dios le va a mandar un mensajero que le diga que Cristo le ama. Allí va a mandar Dios un mensajero que le va a decir que usted es importante para Dios y lo va a acercar de tal manera que no le va a dejar otra salida. Pero eso no es todo. Los detestaba y me ponen a que les sirva. Llega y me dice el dueño de la casa, era cristiano pero nunca me había dicho, porque me tenía miedo. Y a mí me preocupa cuando a usted y a mí nos da miedo hablar del Señor. A mí me preocupa eso, cuando usted se avergüenza. Ayer estaba allí al frente en la Olímpica y alguien se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Porque es que el Señor que mataron todo mundo lo quería. Y empecé a hablar con aquella mujer y le dije, pero a ti no te debe preocupar el que ya murió. Si del Señor viene en este momento, ¿qué de tu vida? Te vas a perder. Y ella se quedó mirando y me dice, usted es atrevida. ¿Cómo me viene a decir eso? Y yo, si tú no buscas a Dios, te vas a perder. Hay veces que a usted y a mí nos da miedo. Y Dios puede ponerle a usted una persona enfrente y quizás sea la última oportunidad que tiene esa persona para escuchar de Cristo. Quizás sea la última oportunidad que tiene esa persona para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y usted no habla, usted se queda callado. Hermano, tiene que hablar. Oigan o dejen de oír. Usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor a quien sea. Al rico, al pobre, al homicida, al no homicida, a todos tenemos que predicarle, porque Cristo no hizo acepción de personas. Aquel hombre nunca me había hablado, nunca. En ese tiempo que estuve allí, aproximadamente 4 meses, nunca me había hablado. Y me dice, yo necesito que tú me ayudes porque mi esposa está enferma, a que me le ayudes a servirle a los hermanos. Yo dije, caramba, no los quiero y les tengo que servir. Bueno, ellos tenían un frasquito de veneno para los ratones. Y yo dije, claro, aquí acabo con todos. Les llevaba la comida, el desayuno, lo que fuese, y les echaba aquel veneno. Pero yo veía aquellos evangélicos locos, raros,
que antes de comer inclinaban la cabeza y ponían las manos así y movían los labios. No sé si ha leído a la historia de Samuel, allá en Primera de Samuel 1, que Ana solamente movía sus labios, pero su voz no se oía. Y aquellos evangélicos movían los labios y yo decía, sí, eso les va a servir. Pasaron 8 días, se acabó el veneno y ellos siguieron vivos. Porque lo que dice la palabra, si usted lo cree, si usted lo cumple, si usted lo vive, se va a hacer una realidad en su vida. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay algo a lo que Dios no puede negarse y esa es su palabra. Él nunca negará su palabra. Si Él dijo que nos iba a proteger, Él nos protegerá. Si Él dijo que iría delante de nosotros abriendo caminos, Él lo hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando no lo pude matar a los evangélicos, entonces empezó el pastorcito, yo le decía pastorcito, a andar detrás de mí. Y le gustó la muchacha. Y empezó a andar detrás de mí a decirme, quiero hablar contigo. Y yo, claro, pero lo voy a hacer caer para que vean que no es tan santo. Tenga cuidado. Usted como hombre de Dios, tenga cuidado. Usted como mujer de Dios, tenga cuidado. Que Satanás manda muchos Jezabel a la iglesia. Y sabe que es lo tremendo, que se visten como ángel de luz. Y vienen a la iglesia y empiezan a asistir a la iglesia y empiezan a buscar de Dios, pero cuando te enredan, te llevan al mundo, te apartan de Dios, destruyen lo que Dios ha querido hacer contigo. No dejes que nada ni nadie te aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquel hombre empezó a decirme, yo quiero hablar contigo, y un día le dije, claro, vamos a hablar. Me retiré con él lejos de donde estaban los otros hermanitos, muy lejos. ¿Por qué se ríe? Me retiré con él lejos. Y el hombre empieza a hablar. Yo le dije, claro, habla. Yo pensé que me iba a decir otras cosas. Cuando él me dice Jesucristo, yo, un momentico, te cambio los 5 minutos por 5 segundos. Después de los 5 segundos, si no corres te mato. Y él me dijo, así tú me mates, otra persona va a venir a decirte Cristo te ama. Cuando él termina de decirme eso, yo saco una pistola y le digo, corre porque te voy a matar. Y el hombre se paró con todo el cuidado del mundo, yo creo que más despacio de lo común, y empezó a caminar más despacio de lo común. Y yo le decía, corre, corre porque te voy a matar. Y él sin mirar atrás decía, si tú me matas, otro va a venir a decirte Cristo te ama y un día vas a predicar el evangelio. Nadie me había desafiado en los años que tenía de vida. Cuando yo hablaba, todo el mundo obedecía, todo el mundo corría, en mi casa temblaban, mi mamá me respetaba, mis hermanos me tenían miedo, en el barrio no sabían que yo tenía armas, pero todo el mundo me tenía miedo. Porque cuando alguien maltrataba a un hermano mío, ¿sabe quién salía a la defensa? No precisamente el Chapulín Colorado, Esmeralda. De hecho, cuando recuerdo ciertas cosas con mi esposo, él se ríe, porque mi esposo le tocó correr más de una vez, porque mi esposo le pegaba a un hermanito mío que tenía una enfermedad. Entonces él le pegaba y el niño llegaba a la casa casi para morirse. ¿Quién le pegó? Tal persona. Y yo iba y lo sacaba a buscar al que ahora es mi esposo. Entonces ahora se ríe y le dice a los hermanos, ustedes no saben cómo yo la mantenía corriendo detrás de mí. Regreso a la ciudad de Medellín después de estar allí en aquella selva, y un día en un atraco en un pueblo
cerca de la ciudad de Medellín, nos denunciaron. Habíamos un grupo de amigos de aquella banda y nos denunciaron, y cuando nos denuncian llega el ejército y la policía, y todos mis amigos huyeron y me abandonaron y me dejaron con las armas. Y yo recuerdo que por primera vez en la vida yo intenté suicidarme 3 veces. La segunda vez que intenté suicidarme fue cuando me dijeron que aquel muchacho era mi hermano. Intenté también suicidarme, pero aquella vez, por primera vez en la vida, yo no quería morir. Y cuando vi al ejército y la policía, nos habían denunciado por atraco. Y cuando llego allí, cuando salgo y veo al ejército y la policía, yo no quería morirme. Y yo recordé las palabras de aquel pastorcito que me había dicho y que me había desafiado diciéndome que un día iba a predicar a Cristo. Yo recordé esas palabras y yo levanté mis ojos y dije: Dios, si es verdad que tú desistes, sácame de aquí, yo te voy a servir. No sé cómo, yo empecé a caminar por en medio del ejército con 2 armas en mi mano. Uno de esos era un changón. Y empecé a caminar con 2 armas en mi mano. Pasé por en medio de la policía, por en medio del ejército. Llegué a la ciudad de Medellín, a mi casa con 2 armas en la mano. La gente, no sé si era que no me veía, tiene que ser, pero por donde yo iba con esas 2 armas. Yo recuerdo, lo único que puedo recordar es que cuando vuelvo en sí, estoy en la puerta de mi cuarto, en la puerta de mi habitación, del apartamento en el que yo vivía. Porque no vivía con mi madre, sino a este lado yo tenía un apartamento y aquí estaba la casa de mi madre. Yo entro, reacciono cuando estoy abriendo la puerta del apartamento y me miro con 2 armas en la mano y yo dije: ¿y aquí qué pasó? Le había hecho una promesa a Dios, pero ¿sabe qué? La olvidé. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido con Dios? ¿Cuántas veces ha dicho: Señor, voy a sembrar? ¿Cuántas veces ha dicho: Dios, hago un pacto? ¿Cuántas veces ha dicho: Dios, me voy a santificar, voy a dejar este pecado? Te prometo, Señor, que voy a cambiar de vida. Y ha seguido lo mismo. ¿Aló? ¿Aló? A mí se me olvidó. Se me olvidó el compromiso, el pacto que hice con Dios, y siguió transcurriendo mi vida en la delincuencia, siguió transcurriendo mi vida en el vandalismo, en el sicariato. Yo recuerdo que en la ciudad de Medellín, en la época de Pablo Escobar, a nosotros nos pagaban 2 millones por cabeza de policía con el arma. Teníamos que mostrar el arma y nosotros pagábamos 1 millón. O sea, a mí me decían: matas tanto y por cada policía que mates te damos tanto. Nosotros contratábamos otras personas y esos nos hacían los favores a nosotros. De una manera muy violenta matan a mi primo y secuestran a mi primo, el que era el jefe de la banda La Terraza, y secuestran a un hermano de él. Aquello produjo, en medio de ese sector de la delincuencia, la guerra más sangrienta que pudimos vivir. Mataban niños, adolescentes, se mataban ancianos, todo lo que cayese por aquella venganza. Parientes muy cercanos míos murieron por causa de esto. Recuerdo que hubo un hecho que recordé y lamenté mucho. Fue como me tocó ver una familia completa
con niños de la edad de los 3 y 4 años acribillados por causa del pecado. Me caso con el que ahora es mi esposo, conozco el que ahora es mi esposo, me caso con él, pero él no sabía quién era yo. Ayer le contaba a alguien que cuando él iba a hacerme la visita, él era el hombre más juicioso que yo pude haber conocido en la tierra. Él iba a mi casa, me hacía la visita de novios hasta las 10 de la noche. Él salía a las 10 de la noche de mi casa y se iba a dormir. A las 10:30 yo llamaba a su casa, haz el favor y me pasa a Jaime, él se llama Jaime López. Ay no, él está durmiendo, Esmeralda. Cuando me decían él está durmiendo, en la esquina me estaba esperando un carro blindado. Me iba. Sin él darse cuenta que yo salí en ese carro, duramos 8 meses. A los 8 meses alguien le contó. Aquella relación por poco termina. ¿Usted qué hace en un carro así, así? Yo no, tranquilo. Lo que pasa es que son negocios que yo hago por las cosas que yo tengo que hacer todos los días. Pero no es nada malo. Lo que pasa es que hay una amiga y empezaba el diablo a acomodar las cosas. Terminó creyendo. Me caso con aquel hombre. Pero cuando tenía 2 meses de casada, sucedió lo que yo creí la peor tragedia en mi vida. No había pasado, yo creía que no había pasado por cosa tan horrible como la que me sucedió a los 2 meses de casados. ¿Sabe qué sucedió? Mi esposo se volvió evangélico. Empezó a asistir a una iglesia de locos. Y todos los días que el hombre iba a la iglesia, llegaba de la iglesia a las 9 de la noche a la casa y se tenía que quedar de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana tocando la puerta. Mi amor, ábrame, mi amor, déjeme entrar. Yo no estaba haciendo nada malo. Yo no vivo con evangélicos. Llévate tus cobijas y tus cosas para donde los evangélicos, porque conmigo no vives. Le abría la puerta a las 3 de la mañana, entraba, se metía debajo de las cobijas y empezaba a decir: Dios, gracias por la esposa que me diste, porque es la mejor mujer del mundo. Es una mujer comprensiva, es tierna, es amorosa, es hacendosa, y un día ella va a predicar tu palabra. Y yo me quedaba mirando a aquel hombre y le decía: tú tienes los peores males que puede tener un ser humano en la tierra. Eres pobre, feo y bobo. ¿Cómo es posible que lo estoy maltratando? Lo dejo en la calle y ahora viene a decir que soy la mejor mujer del mundo. Este está loco. Pero yo no sabía que la Biblia dice que había que llamar las cosas que no son como si fuera, que lo imposible para Dios no existe. Yo no sabía que la palabra tenía poder y que lo que él confesara se iba a volver una realidad. De ahí que usted y yo tenemos que aprender a confesar palabras de bendición y no de maldición. De ahí que usted y yo tenemos que empezar a vivir lo que dice la palabra. Llame las cosas que no son como si fueran. El diablo es experto en hacernos ver y a que creamos solo lo que estos ojos carnales ven. ¿Sabe qué ve usted con estos ojos? Maldad,
Usted ve el esposo borracho que va a seguir siendo borracho, el hijo desobediente que va a seguir siendo desobediente. Eso es lo que usted ve con estos ojos. Lo que dice la Escritura es que la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera ver usted? Deje de declarar, deje de hablar como hijo del diablo, deje de hablar como hijo de la tierra y empiece a hablar como lo que usted es, un hijo de Dios. Un hijo de Dios ve al esposo que ahora es borracho, pero lo ve como Dios lo quiere ver en 1 año, en 2 años, en 3 años. Lo va a ver como un siervo, como una sierva, como un ministro del Dios Altísimo. Está en usted y en mí empezar a declarar con la palabra vida. La Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida o la muerte. ¿Qué quiere usted, vida o muerte? Aquel hombre empezó a declarar lo que él quería ver y siguió yendo a su iglesia. No le importaba. Y un día llegó, no sé qué había pasado ese día, pero ese día llegó y yo le dije: no vivo más contigo. Ese día él tomó una decisión radical por Cristo. Y ese día, como si el diablo me hubiera dicho: asustalo. Si vos lo asustás, él deja de ser evangélico. Llego, le digo yo: no vivo más contigo por evangélico. A los 5 minutos llega la mamá y le dice: tú tienes que escoger. Nosotros habíamos construido una casa, pero no nos habían hecho los papeles de aquella casa. Solamente la habíamos construido, estábamos en proceso de hacer la papelería de la casa. Y llega mi suegra y le dice: tú tienes que escoger entre tu religión. Porque a propósito, pastora Lucy, mi suegra era más católica que el Papa. Ella se pasaba de romana. Llega y le dice: escoge entre tu casa o tu religión, tu mamá, tu casa, tus hijos o tu religión. Y este hombre llega y me mira a mí, la mira a ella, mira a un niño que tenía ya pequeño de bracitos. Llega y me dice: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos un día le verán. Cuando yo vi la determinación de aquel hombre, yo dije: está loco. ¿Qué tienen esos evangélicos que le lavan el cerebro a la gente? A nosotros no nos lavan el cerebro, a nosotros nos lavan toditos, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario no cambia la mente del hombre, cambia la vida del hombre, cambia el proceder del hombre, transforma la mente y el corazón del hombre, hace de lo que no es algo que sí es, lo que no era lo pone a ser, porque Él es el que da vida a lo que estaba muerto. Cuando lo veo así, dije: bueno, lo único bonito que he tenido en la vida no lo voy a perder. Y le dije: negociemos. Yo me voy contigo, pero si tú no me hablas del evangelio. Y él me dijo: te lo prometo, yo no te hablo del evangelio. Qué bendición son las suegras, ¿cierto que sí? Me cogieron todas las cositas y nos las sacaron a un andén. Porque mi suegra decía: a mi hijo lo prefiero ver con otra mujer que evangélico. A mis hijas las prefiero de prostitutas que de evangélicas. Eso decía mi suegra. Pero ¿sabe qué tan lindo es Dios? Que todos los hijos son evangélicos ahora. Tiene 2 varones y tiene 4, 5 mujeres y todos son cristianos. Y el suegro
Mi suegro, yo hoy le predico y le digo, suegro, Cristo te ama. Mi hija, primero convierta a su suegra porque si no, no me deja. Yo recuerdo que Dios empezó a usar mi hijo, tiene 14 años, pero ha sido un joven muy temeroso de Dios. Y cuando tenía 5 años, esta señora no permitía que nadie le hablara del Evangelio. Y mi hijo se iba con un Nuevo Testamento sin saber leer. Y se iba y veía a la abuelita prendiéndole velas a todos esos muñecos. Y le decía, mamita, esos muñecos no ven, esos muñecos no hablan. Dios te va a castigar por esos muñecos. Y le cogía los muñecos y se los dejaba caer y los quebraba. Y decía, si ve que eso no es Dios. Dios usa hasta las piedras para hablar. La única persona que esa señora permitía que le hablara era mi hijo. Y nos preocupamos por enseñarle palabra, por instruirlo. Cuando tenía como 5 añitos iba y le predicaba. Entonces mi esposo nos sacan las cositas, la suegra nos saca las cositas. Tenemos que sacar nuestras cosas de la casa. Tenemos todo. Cuando los amigos nos habían dado la espalda, todo mundo nos dio la espalda. Yo no podía decirle a mi esposo, yo puedo conseguir plata o tengo plata, porque me iba a decir de dónde. Nadie nos daba la mano. Cuando de pronto yo veo a alguien por allá moviendo la mano, que venía y nos movía la mano, ¿y usted sabe quién era? Un evangélico. A mí me asombra Dios. Y es que cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, lo cerca, le cierra las puertas. Y uno trata de coger para un lado y esta puerta se le cierra. Y voltea para el otro lado, se le cierra. Mira hacia atrás, se le cerró la puerta. No me quedaba sino una. Quedaba para donde los evangélicos. Antes lo echaba con sus cosas para donde los evangélicos. Ahora era yo la que iba con esposo y con todo para donde los evangélicos. Pero eso no es todo. ¿Sabe qué sucedía donde los evangélicos? Todos los miércoles tenían un culto. Todos los miércoles les tenía que escuchar la cantaleta, la palabra y los cantos. Y había un canto que me gusta mucho, que ellos entonaban, ahora me gusta. Ellos entonaban una canción todos los días que iban al culto. Yo no sé si era que no se sabían otra. Pero todos los días cantaban lo mismo. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se prendió. Y míralos como dicen aleluya, gloria a Dios. Y el mundo nos llama locos y de paso se ríen de nosotros. Y yo decía, ¿y cómo no se van a reír? La misma canción todos los días. Eso era un tormento para mí, mi hermano. No le cambiaban ni de ritmo. Y usaban una caja vallenata y usaban una guacharaca, porque el pastor era un señor alto, moreno, del Urabá antioqueño, y usaba su caja y usaba su guacharaca y un pedacito de guitarra, y eran esas fiestas. Y yo decía, por favor, cámbienle aunque sea de canción. Y todos los días era lo mismo. Todos los días. Mientras ellos trataban de dar su culto, yo le ponía todo el volumen al televisor, pastora, o al equipo. Le subía todo el volumen y venía el dueño de la casa a decirme, mérmele por favor. Y yo le decía, ¿y por qué le voy a mermar? Estaba acostumbrada a mandar. Y el pastor le decía, déjala. Cada que el pastor se me arrimaba, me decía, Jesucristo la ama. Y yo a él solito, porque nadie sabía. Yo no sé el anciano cómo hizo para guardarme el secreto. Le mostraba una pistola y le decía, mire viejito, si usted me vuelve a decir eso, yo lo mato.
Y él me decía, otro va a venir a decirte que Cristo te ama y que un día le vas a servir. Recuerdo que un miércoles estaba el mismo proceso, las mismas canciones, el televisor o el equipo a alto volumen, estaba el pastor predicando. No sé en qué momento yo escuché una palabra, amor, y escuché el versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, pero lo escuchaba así: porque de tal manera amó Dios a Esmeralda, que ha dado a su único hijo, para que si ella cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo se repetía en mi mente una y otra y otra y otra vez, y ese versículo bajaba de mi mente a mi corazón, y empezó ese versículo a moverse en mi mente, y de repente estaba yo de rodillas llorando, y yo podía sentir, mi hermano, por primera vez las caricias del Señor, el dulce abrazo del Maestro. Yo podía sentir como el verdadero amor que solo viene del cielo, por primera vez a la edad de casi 22 años estaba llegando a mi vida, y Él me abrazaba y Él me decía: yo morí por ti, Esmeralda. Es que Él murió por nosotros, hermano. Él murió por cada uno de nosotros, sin importar la raza, sin importar el extracto social, sin importar quién seas o que hayas hecho o dejado de hacer en la vida. Cristo murió por todos aquellos que crean en Él. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Aunque el trabajo del diablo ha sido robar, matar y destruir, es más poderoso el Cristo que tenemos, que vino a dar vida, que vino a dar vida, que vino a dar vida. Aleluya. Rindo mi vida al Señor, y yo puedo decirle, yo puedo dar fe de que cuando el Señor hace algo, lo hace completo. Él no hace nada a medias, Él no hace nada por pedacitos. Cuando Dios decide hacer algo, lo hace completo. Aquel día, hermano, yo recuerdo que yo en embarazo de mi hijo mayor, cuando estaba empezando el embarazo de mi hijo, yo no conocía al Señor. Yo recuerdo que estando embarazada, yo me tomaba una garrafa de aguardiente antioqueño o de ron antioqueño sola. Y cuando llegué al Señor ese día, Él limpió mi sangre. Porque llevo 15 años sin tomarme siquiera una cerveza. Porque yo soy de las que creo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo no creo en los cristianos que se toman una cervecita. Yo no creo en los cristianos que se toman una copita de vino. Es que un poquito de levadura, mi hermano, contamina. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted de esos que dice: yo me tomo una para la sed o para los riñones, olvídese que con Dios eso no funciona. No, yo no creo en esa clase de cristianos. Y me puede presentar título de pastor, de lo que usted quiera, pero no creo en usted. No creo. Porque cuando Cristo vino a mi vida, desde ese día Cristo cambió mi vida. Yo era la mujer más vulgar que había sobre la tierra. Para todo tenía una respuesta. Y desde ese día Él cambió mi vocabulario. Así es que cuando usted dice la grande y después dice: ay, es que se me salió, no me venga con cuentos que se le salió. Que si la dijo era porque estaba en su corazón y no había sido limpio o sano de eso.
Conozco al Señor, Él cambia ese día mi vida. Y estando ahí de rodillas, Dios me dice: tienes que perdonar a tu padre. Y yo me paré y le dije: un momentico, tampoco. Por culpa de él he sufrido todo lo que he sufrido, ahora lo tengo que perdonar. Y escucho la voz de Dios que me dice: si tú no lo perdonas, yo no tengo nada para ti. Salí corriendo de aquel lugar, busqué a mi padre. Cuando yo lo veo y él me ve a mí, él pensó que lo iba a matar. Y yo le digo: Padre, perdóname por todo el daño que te he hecho. Y aquel hombre se voltea y me dice: si hay alguien que tiene que perdonar, pedir perdón, soy yo. Hoy somos los mejores amigos. Hermano, yo era buscada en Medellín y en otras partes por todo mundo. Después de que llevo un tiempo con el Señor, ya inclusive estaba pastoreando. Voy a celebrar un matrimonio y los novios me piden el favor de que primero sea testigo ante los jueces. Y aquel matrimonio, ¿sabe dónde se iba a celebrar? En un edificio en Medellín llamado La Alpujarra, donde está todo lo que tiene que ver con fiscalía y todo aquello. Para entrar a ese edificio te piden la cédula de ciudadanía. Hermano, le voy a confesar algo. Cuando yo iba colocando mis pies en aquel lugar, las piernas me temblaban. Y yo decía: ay, Señor, ¿ahora yo qué voy a hacer? Pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, aleluya, todas son hechas nuevas. Y yo recuerdo que me piden mi cédula de ciudadanía, se la entrego a aquella oficial porque era una mujer, y ella toma mi cédula, me mira a mí así, mira la cédula y va y llama como a 5 policías más y decía ella es. Y yo: ay, Señor, ore. Y ore: Señor, en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo. Padre, mira, Señor, yo te he sido fiel este tiempo. Tú me prometiste, tú me limpiaste, tú me perdonaste. Ahora que esto se haga una realidad en público, que nadie tenga nada que decir de mí. 1 hora, hora y media, 2 horas, y ella sí es. Y ellos buscaban, miraban en los computadores, miraban en unas hojas que ellos tienen de los alias que buscan. Y ella decía: pero ella es. A las 2 horas le dije yo: bueno, ¿ella es qué? Ya estaba tranquila. Ya estaba la mano de Dios allí. Dios estaba en el asunto. ¿Ella es qué? Usted es alias la mala, confiese. Y yo soy alias la mala. Yo soy Esmeralda Restrepo, pastora evangélica de tal denominación. No, ustedes. Y yo soy. Yo no estaba diciendo lo que era. Eso fui. Ahora no era. Ya no era. No estaba diciendo mentiras. Yo no soy. Yo soy una hija de Dios, le decía. Si no me entregas, si no encuentras nada contra mí, me entregan mi cédula. No, tú tienes que confesar. Si no me entregan mi cédula, te demando. Porque no tienes nada contra mí y me estás reteniendo. Me entregaron la cédula. Entré a La Alpujarra. Volví a salir de La Alpujarra. Hoy entro a La Alpujarra cada que quiero. Tengo amigos fiscales, tengo amigos en ese edificio. Voy, predico el evangelio muchas veces allí en aquel lugar. Y Dios me sacó. Hoy mis antecedentes penales no existen y no existirán. Ahora, ¿en qué época de su vida
se creó ese vacío existencial. Los que nos están escuchando, ¿qué fue lo que marcó su vida que produjo ese vacío? En el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, y con esto terminamos, mire lo que dice la escritura. Después de toda la faena de Salomón, después de todo lo que Esmeralda hizo, Salomón terminó en el capítulo número 12, versículo 13, diciendo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón dijo: definitivamente lo único que me puede saciar, lo único que me puede llenar, lo único que puede traer paz, lo único que puede traer unidad, lo único que puede traer transformación al ser humano es Dios, es Cristo. A mí no me pudo cambiar mi madre, a mí no me pudo cambiar la sociedad, a mí no me pudo cambiar Alcohólicos Anónimos, no pudo cambiar los drogadictos a ningún centro de rehabilitación. El único que puede hacer algo por la humanidad es Cristo. El fin de todo esto es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de conocer al Señor, hay algo que a mí me está preocupando, y es la niñez. Por favor, madre de familia, por favor, padre de familia, tenga cuidado con sus hijos. Cuando yo decido, o cuando Cristo mejor me encuentra, hago un pacto con Dios y le digo: Dios, si el diablo un día me quiso usar para dañar tu obra, ahora tú úsame para dañar la obra del diablo. Y yo quiero que donde Dios me permita ir predicando su palabra, yo pueda ver los jóvenes, los niños, los ancianos, hombres, mujeres rendidos a los pies del Señor. Yo le voy a invitar a usted que siembre por los niños. Hay un deseo profundo en mi corazón, un fuego en mi corazón tan grande por ayudar la niñez, porque desde la edad de muy pequeña yo sufrí. Ahora estoy orándole al Señor. No sé cómo, no sé de dónde va a traer Él el dinero, pero tengo un grupo de niños a los cuales vamos a sacar de las calles, los vamos a llevar a un lugar. Estoy orándole al Señor porque me están vendiendo un lugar para ese proyecto. Yo no tengo el dinero, pero mi papá sí. Mi papá sí. Y yo le dije: Señor, todo niño que me permitas que llegue a mí, permíteme que sea mi hijo. Yo tengo 3 hijos, 2 que son propios, una que tomamos así, y hay un buen grupo de niños que estamos viendo con ese propósito de llevarlos con nosotros, que sean nuestros hijos, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, los que Dios quiera. Él me va a dar con qué sostenerlos, con qué darles estudio, con qué de esos niños yo pueda ver que salgan predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministros de alabanza, que yo pueda ver cómo los sacamos del lodo donde el diablo los quiso dañar, y que ahora los veamos en unos pocos años sirviéndole al Señor, llevando el evangelio como yo lo estoy haciendo, y como muchos de ustedes lo están y lo irán a hacer.